Muy buenos días. En esta semana que se inicia, buena parte de la atención estará en el Banco Central. Este martes el ente emisor realiza su cuarta reunión de política monetaria de 2024, en donde decidirá un nuevo movimiento para la tasa de referencia. Además, el miércoles presentará su informe de política monetaria, el IPOM, este relevante reporte en que actualiza sus expectativas macroeconómicas. Junto a eso, los agentes seguirán analizando los recientes datos de precios en Estados Unidos y el nuevo comunicado de la Reserva Federal en medio de nuevos datos de precios que han traído bastante optimismo. Bienvenidos a El Mercurio Inversiones, este espacio en EMOL TV en que conversamos sobre monedas, acciones, bonos y las grandes tendencias que son relevantes para que usted arme su cartera de inversiones. El día de hoy conversaremos además con el reconocido economista Jorge de Solmó, con quien hablaremos sobre las proyecciones macroeconómicas y monetarias. Bien, partamos por lo que viene de este martes, día en que el Banco Central dará a conocer su decisión en torno a la TPM, a la tasa de política monetaria, que está actualmente en 6%. Casi la totalidad del mercado anticipa que esta semana habrá un nuevo descenso, una nueva rebaja de la TPM, lo cual es clave para que siga bajando el costo del financiamiento y que hoy está en niveles restrictivos. La pregunta es en cuánto bajará. Desde que se inició el ciclo de recortes en julio del año pasado, el Consejo del Central ha decidido bajar la tasa en las 7 reuniones que ha tenido, acumulando un descenso de 525 puntos base. Como puede ver en el gráfico en pantalla, donde se ve en la línea café la evolución de la TPM y a las barras azules la decisión que ha ido tomando el Banco Central, en 2 de esas decisiones la reducción ha sido 100 puntos base o un punto porcentual. En 3 ocasiones ha sido de 75 puntos base y en 2 ocasiones en 50 puntos base. Lo normal, por tanto, sería esperar una baja entre 50 y 75 puntos en la reunión que viene. No obstante, hay un par de alertas que han llevado a varios analistas a decir que solo lo hará en 25 puntos. La primera son las tarifas eléctricas. La Comisión Nacional de Energía anunció recientemente que las tarifas eléctricas podrían subir más de lo esperado. Además, el impacto del reciente temporal en la agricultura podría ser también tener su golpe en el precio de los alimentos, 2 factores que generan un riesgo al alza para la inflación y podría llevar a los consejeros del ente emisor a tomar una decisión más conservadora, es decir, solo bajar la TPM en 25 puntos base. De todos modos, será el IPOM que publicará este miércoles el elemento clave que permitirá definir de mejor manera las proyecciones para la tasa rectora del mercado financiero chileno. La visión general es que este reporte mostrará un central un poco más optimista con el crecimiento económico, pero un poco más preocupado por la inflación. Esto podría llevar a atenuar las proyecciones de descenso en la TPM para lo que queda del año. Si en Chile la inflación está llevando la cautela, en Estados Unidos está trayendo algo de relajo. El dato de precio del consumidor de mayo, que se conoció a mediados de la semana pasada, mostró una cifra anual de 3,3%, por debajo de lo que esperaba el mercado. Tal como puede ver en el gráfico en pantalla, la inflación en Estados Unidos con la línea azul se ha moderado de manera importante de su pic de mediados de 2022, pero no ha logrado acercarse a la meta de 2% durante los últimos 12 meses. Esto ha llevado a que la Fed insista en mantener altas tasas representadas en las barras naranjas del gráfico en pantalla. No obstante, tras su última reunión de política monetaria, la Fed reconoció modestos avances en su lucha contra la inflación, lo que es un cambio frente a la narrativa previa. Esto reimpulsó el optimismo en Estados Unidos sobre que el ciclo de baja de tasas podría iniciarse durante este año. Si bien el mapa de puntos o dot plot que construyen los funcionarios de la Fed dice que solo habría una baja de tasas y esta sería en diciembre, buena parte de los agentes percibe que si sigue el enfriamiento de la economía, podría ser antes. Esta expectativa generó optimismo en los mercados. La semana pasada, las acciones de Wall Street alcanzaron varios récords consecutivos, haciendo fluir inversiones hacia las empresas de tecnología. Todos estos son los temas que puede seguir diariamente el Mercurio Inversiones, la plataforma online del Mercurio, con datos, noticias y visiones sobre lo que sucede en los mercados. Son también los temas que conversaremos a continuación con el economista Jorge de Solmó. Lo invitamos a que siga conectado a la siguiente entrevista de Mentes del Mercado. Wall Street ha estado de fiesta luego de las últimas señales de la Reserva Federal y los datos conocidos de inflación durante la última semana. Durante los últimos días, los índices S&P 500, el S&P 500 y el Nasdaq batieron varias veces sus récords históricos. No está ocurriendo lo mismo en Chile, donde el IPSA ha caído de sus máximos de mayo y el dólar ha vuelto a
a bailar por sobre el nivel de los 920 pesos en un mercado que está muy atento en lo que va a suceder con el Banco Central en los días que vienen. ¿Cuáles son las tendencias y los datos que están explicando estos movimientos? Es lo que conversaremos con el economista, con el reconocido economista Jorge de Solmó, que fue ex vicepresidente del Banco Central, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, académico, consultor en temas macro y financieros y varios otros roles adicionales que no voy a detallar porque temo quedarme corto. Bienvenido, Jorge, aquí a Mente de Mercado, este espacio en el Mercurio Inversiones. Encantado. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la primera pregunta. La semana pasada hubo reunión de la Reserva Federal, de la Fed en Estados Unidos, donde emitió un mensaje que generó visiones dispares. Algunos preocupados sobre que iba a ser solamente un descenso de la baja de la tasa de interés. Otros destacaron que había una señal más relajada en torno al dato de la inflación. ¿Cómo percibes tú que es la principal conclusión de esa reunión de la Reserva Federal? Yo creo que lo primero que hay que recordar es que el mismo día en que se tomó la decisión, digamos, de reducir los recortes, digamos, esperados a un recorte en lugar de 3, digamos, el mismo día se dio a conocer la información sobre la inflación, sobre el IPC en Estados Unidos. La de mayo. Claro, y esa información fue muy favorable, pero cuando se le preguntó a Jay Powell si la habían considerado para efectos de las proyecciones, digamos, que le entregaron al mercado, dio una respuesta ambigua. Y aparentemente lo que ocurrió es que algunos modificaron sus proyecciones y otros no, lo cual significa, digamos, que si hubiera habido tiempo para hacer las correcciones, probablemente habríamos bajado de 3 a 2 recortes, digamos, en lo que resta del año. Y probablemente, ¿no es cierto?, hubiera sido un recorte más temprano también en el tiempo. Pero ahora, esta semana, surgió otro dato de inflación que es muy importante. ¿El de los productores? El de los productores, el índice de precios de productores, que está 2 décimas por debajo de lo esperado. Y ese índice es un insumo importante para el cálculo, digamos, del índice PCE, el deflactor del consumo, que es la medida favorita del FED. Y estuvo, como digo, 2 décimas por debajo de lo esperado. De manera que en las próximas semanas, cuando se calcule la inflación de acuerdo a ese parámetro, lo más probable, digamos, es que tengamos una visión mucho más optimista respecto de la posibilidad de recortes de este año y de que estos recortes sean más de uno, ¿verdad? Ya. En ese caso, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Crees que va a ocurrir 1, 2 o sientes que eventualmente también sigue sobre la mesa el escenario de 3 recortes? Yo diría que es más probable que volvamos a 2 recortes y no a 3, digamos, porque la verdad es que está muy avanzado el año ya. ¿Cuánto crees que se pueda desacelerar la economía de Estados Unidos? ¿Sientes que estamos en un proceso muy fuerte de desaceleración? ¿Está la posibilidad de, por ejemplo, de una recesión en Estados Unidos? Una recesión la veo muy inviable, muy poco probable, porque la economía americana está muy fuerte. La verdad es que la economía norteamericana tiene un crecimiento potencial hoy día, digamos, que está muy por encima del 1,8% que supone el FED. Y esto en gran medida porque han habido grandes aumentos de productividad. Hay bastante discusión respecto de qué es lo que lo justifica. Y por otro lado, había un aumento de la fuerza laboral en Estados Unidos muy significativo, tanto porque mucha gente se está incorporando a la fuerza laboral, como por el hecho de que había una inmigración bastante robusta, digamos, ¿verdad? De manera que, pero desaceleración va a haber, porque la verdad es que estamos esperando tasas de crecimiento en Estados Unidos en el segundo semestre más cercanas al 1%, que al crecimiento, por ejemplo, del primer semestre, digamos, que estuvo en torno al 2%. Así que desaceleración va a haber, pero yo veo poco probable en el corto plazo al menos, ¿no es cierto?, una recesión. Ya. Algunos han expresado preocupación que posiblemente, de hecho han dicho que lo está subvalorando la Reserva Federal y la Autoridad Económica, la preocupación por la tensión comercial con China.
que en el fondo eso podría tener un impacto económico importante. ¿Lo ves tú como un riesgo estas recientes medidas que se han tomado para evitar mayor comercio en productos, por ejemplo, autos eléctricos y cosas de ese estilo, desde China hacia Estados Unidos? Yo creo que es una preocupación muy legítima, pero es una preocupación para el mediano plazo, no para el corto plazo. O sea, esto no va a llevar ni a una recesión ni a ningún otro problema más serio. Pero en el fondo, lo que debiera preocuparnos, ¿no es cierto?, es que estamos pasando, digamos, de una economía mundial abierta, que generó muchísima prosperidad, que es muy importante para países pequeños como el nuestro, a una economía, ¿no es cierto?, con un comercio administrado, que claramente es muy parecido a lo que ocurrió en los años 30, digamos, y todos sabemos cómo terminaron los años 30. Así es que no es una preocupación inmediata, pero es una preocupación que nos debiera ocupar, digamos, porque claramente es una amenaza a la prosperidad futura, digamos, de la economía mundial. En ese sentido, ¿cómo ves la elección presidencial en Estados Unidos? ¿Sientes que las opciones que están, de hecho las encuestas dicen que es muy probable, o hay una mayor probabilidad de un triunfo de Donald Trump, puede ser un efecto, puede generar una acentuación de esa tendencia de este comercio controlado? Bueno, la verdad es que eso es lo que pareciera, ¿no es cierto? Porque el que inició todas estas amenazas, ¿no es cierto?, y acciones concretas para afectar el comercio fue Donald Trump. Él decía, mi herramienta favorita son los aranceles, ¿verdad? Y eso es un desconocimiento, digamos, de la historia muy grave, digamos. Pero la verdad es que cuando uno mira lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo el presidente Biden, digamos, no es muy distinto tampoco. O sea, están compitiendo para ver quién apuesta más, digamos. Así que muy triste, digamos. Ahora, Europa, digamos, no está en eso. Y eso es una buena noticia. La otra buena noticia es que nosotros tenemos tratados de libre comercio con más países del mundo que ningún otro país en la Tierra. Y eso nos va a defender. Es un factor importante. Porque tenemos una puerta abierta, digamos, con todos los países del mundo. Pero de todas maneras, este es un tema que nos debiera preocupar, digamos, porque en el fondo pareciera que estuviéramos reescribiendo la historia de los años 30. Interesante lo que estás mencionando. Vamos a Chile, a lo que va a pasar en Chile la semana que viene. Hay reunión del Banco Central, vamos a tener también un informe de política monetaria, un IPOM, donde el Banco Central actualiza sus proyecciones. Vamos primero por la decisión del martes, que es la que debería tomar el Banco Central referente a la tasa de política monetaria, en la reunión de política monetaria. ¿Qué esperas tú para esa reunión? ¿Sientes que va a haber un descenso de cuánto? Bueno, igual que la mayoría de las personas que han opinado, yo creo que vamos a tener una rebaja, una rebaja de tasas, digamos, de 25 puntos base. 25 puntos. Básicamente porque ya tenemos tasas bastante bajas, ¿verdad? Estamos en 6%, digamos, y la verdad es que cada vez que bajamos las tasas, esto tiene un impacto sobre el tipo de cambio y por lo tanto sobre la inflación. Entonces podemos ser un poquito más cautelosos, digamos, en este momento. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, también hay que tomar en consideración que hay algunas novedades realmente que pueden influir en esto. Tenemos un precio del cobre, digamos, que ha subido un 27% en lo que va del año. Tenemos, por otro lado, un aviso, digamos, que nos ha dado el propio Banco Central, digamos, de que vienen reajustes en las tarifas eléctricas que van a generar un efecto inflacionario. El alza del precio del cobre, digamos, va a tener un efecto fundamentalmente en el tipo de cambio. El tipo de cambio se va a apreciar y eso va a ayudar con la inflación. Ahora, ¿debiera el Banco Central reaccionar en algún sentido con esta noticia? Yo creo que no. Yeah. Es como un shock de oferta frente al cual, digamos, la mejor estrategia, digamos, es realmente no hacer nada o hacer lo que estaba previsto antes, digamos. Ya, eso te quería preguntar, porque tú has participado en muchas reuniones de política monetaria y quería preguntarte, datos como este, por ejemplo, de las tarifas eléctricas o la lluvia reciente que puede haber afectado el precio de los productos agrícolas, ¿son factores que relevantes al momento de tomar una decisión de TPM?
no debieran serlo, digamos. No debieran serlo porque son shocks de oferta. Es como cuando subieron las tarifas, digamos, de los buques, digamos, de los transportes, o cuando sube el precio del petróleo, digamos. La verdad es que la reacción de los bancos centrales, por lo general, ¿no es cierto?, es no hacer nada, digamos, dejar, digamos, que el shock sea absorbido, digamos, y la economía reaccione frente a ello. Viene el día siguiente, el miércoles, viene el IPOM. En breve, ¿cuál crees tú que va a ser el principal cambio, la principal actualización por parte de las expectativas que el Banco Central refleja en ese informe? Yo creo que por el lado de la actividad va a reconocer un mayor nivel proyectado de actividad, ¿verdad? Y eso ya lo ha hecho el ministro de Hacienda, ahora lo va a hacer el Banco Central, va a reconocer que la tasa de crecimiento, digamos, podría llegar incluso al 3%. 3%. Y la del 2025, digamos, no bajar como estaba previsto, digamos, sino que quedarse en 2,5%. Pero también va a haber una preocupación especial por la inflación, digamos, porque teníamos previsto, digamos, llegar a fines de año a una tasa cercana al 3%. Ahora esto fue modificado por el Banco Central recientemente y la proyección es un 3,8%. Pero en este momento, digamos, la verdad es que el riesgo es que la inflación pueda ser mayor a raíz, digamos, de esta alza en las tarifas eléctricas. Ese va a ser un factor relevante. Te cambio un poquito de tema. En este momento está en el Congreso el debate por la reforma de pensiones. ¿Crees que es un proyecto que se debería aprobar? Como siempre, digamos, depende del contenido, ¿verdad? Ahora, el hecho que gente seria y responsable como el ministro de Hacienda y la propia Comisión y el propio Senado, ¿no es cierto?, estén tomando esto con mucha seriedad, quiere decir que ese contenido, digamos, tiene que haber mejorado. Ya. ¿Qué te parece esa parte de la propuesta que reemplaza a la AFP por estos gestores previsionales, que son jugadores que podrían ser más pequeños, que podrían ser, por ejemplo, filiales de gestoras de fondos mutuos o filiales de empresas internacionales como BlackRock? ¿Te parece bien esa manera de ver el mercado de la administración de pensiones? Hay países que han seguido ese camino. Entiendo que es Australia, por ejemplo, el caso, digamos, en que se permite que mucha gente pueda ser gestores. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque en el fondo, por el hecho de que estos van a estar a cargo de pensiones, la responsabilidad es muy grande, digamos. Y por eso, digamos, cuando se diseñó el sistema, se lo diseñó, digamos, para que fueran instituciones muy celosamente reguladas por la autoridad. Yo creo que en el fondo, si esto ayuda a sacar de alguna manera, ¿no es cierto?, la mala imagen, digamos, que de alguna manera se ha construido respecto a las AFP, en buena hora, pero hay que también cautelar, ¿verdad?, que estos sean administrados de una manera muy rigurosa, digamos, y fiscalizados, ¿no es cierto?, por la autoridad de esa misma manera. Yo preferiría, digamos, que no hubiera un cambio, digamos, porque la verdad es que el sistema de AFP funciona bien. La tarea a la cual está llamado, ¿no es cierto?, la han cumplido muy bien. Lo que pasa es que la gente quiere que cumplan otras funciones, digamos, que en realidad corresponden más bien a la autoridad. Una última pregunta, Jorge, y esto te lo pregunto porque la CMF, en la Comisión para el Mercado Financiero, la autoridad que se creó para supervisar tanto el sistema bancario como el sistema de valores, cumple 5 años. En una institucionalidad que de una u otra manera tú participaste en su diseño porque lideraste una comisión que asesoró al presidente en su momento para la regulación del mercado financiero y supervisión de este mercado. Muy breve, ¿qué te ha parecido el desempeño de la CMF en estos 5 años? ¿Ha cumplido los objetivos que se plantearon? Yo creo que cabalmente. La verdad es que para mí es difícil ser objetivo en esto porque la verdad que la mayoría de los comisionados, ¿no es cierto?, fueron subalternos míos o alumnos míos, pero han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno y la verdad es que
resuelve esto un problema que teníamos sin resolver, digamos, que es el hecho, digamos, de que este tipo de órganos, digamos, el ideal es que no tengan un liderazgo unipersonal, sino que sea colegiado, de manera que haya distintas opiniones, digamos, y que haya una seguridad, digamos, de que las cosas se hagan correctamente. Yo creo que en ese sentido, digamos, esto ha cumplido cabalmente y yo no creo que hayan dos opiniones sobre esto en el país. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Espero verte de nuevo por acá y seguimos con el Mercurio Inversiones aquí en EMOL TV. La deuda de las empresas es uno de los factores claves que los inversionistas deben mirar al momento de analizar acciones. Un buen nivel de deuda ayuda a que las rentabilidades financieras sean mayores. No obstante, si la deuda es muy alta, el riesgo sube, lo que es complicado, especialmente en contexto de lento crecimiento. Las empresas en bolsa han visto esto último y han reducido su nivel de deudas en el último año, priorizando la estabilidad de sus balances. Por ejemplo, las 29 compañías que integran el selectivo IPSA anotaron un ratio de 3,27 veces de su deuda frente al patrimonio. Es una importante baja frente al ratio de 3,64 veces que tenían hace 12 meses. En total, 2/3 de las empresas de este indicador redujeron su endeudamiento frente al patrimonio. Y esta es la recomendación de hoy en el Mercurio Inversiones, un completo análisis sobre la evolución de este ratio de endeudamiento en las empresas más transadas en nuestro mercado. En el grupo de empresas, de compañías que más redujo su nivel de deuda en el último año, destaca Banco BCI, el cual pasó a 12,18 veces desde un registro